Hola, buenas tardes. Estamos en García Suceos 14, consultores fiscales. Y bueno, uno de los temas que me han estado preguntando recurrentemente, con alguna visita de nuestros clientes y algunas personas que ven atentamente nuestro canal, aquí en YouTube y en Facebook, nos han estado preguntando qué opinamos sobre una recesión, que unos dicen que sí, otros que no. ¿Cuál es la manera más importante de evaluar esta recesión si eso no es? Bueno, primero tengo que aclararles una cosa. Primero tenemos que entender qué es una recesión. Aquí me encontré en internet una gráfica de lo que nos demuestra que es una recesión. Una recesión no es más que ir hacia abajo en vez de crecer, ir hacia abajo, ir perdiendo. ¿Sí? ¿Y cómo se determina la recesión de un país? Pues bueno, la recesión de un país es cuando dos bimestres, ¿sí? Cae el crecimiento y bueno, entran en una recesión técnica primeramente y luego al siguiente bimestre, pues bueno, ya se determina como si fuera, perdón, trimestre, como si fuera ya una recesión declarada. Pero bueno, ¿cómo podemos llegar a esta recesión? ¿Cuáles son los indicadores que nos damos cuenta? Bueno, primeramente es como uno de los indicadores es que la gente compra menos. Sí, si vemos el índice nacional de precios, hay aumentos de los precios de las cosas, pero a la vez la gente no está comprando. Platicaba con un amigo el sábado pasado y él me decía que tenía a su vez un amigo que tenía un centro comercial y en ese centro comercial decía, sí está lleno de gente, pero la gente no está comprando. ¿Qué está pasando? Pues bueno, la gente deja de comprar porque tiene otras prioridades. Entonces hay un indicador que en el INEGI nosotros podemos verificarlo y ahí aparece la baja en nuestras compras. Otra de las cosas, uno de los detonadores muy importante son los gastos cada vez, este, con esto del ahorro republicano o de la administración de agarrar todo el dinero y guardarlo. Sí, acuérdense que el primer detonador de un país es la inversión del Estado. ¿Qué es lo que hace? Se han venido por ciclos desde hace mucho tiempo, que empiezan las licitaciones entre enero y febrero, en marzo se autorizan estas licitaciones y en más tardar en abril están aventando el dinero para poder estar construyendo, para estar haciendo infraestructura del país, lo cual el gobierno estamos en julio 17 y hasta ahorita no ha aventado dinero. Ha estado diciendo que va a invertir en Dos Bocas y que va a invertir en esto y que va a invertir en el otro y no está invirtiendo absolutamente nada. Podemos acudir, por las noticias lo estamos viendo, podemos acudir directamente, por ejemplo, al Seguro Social, donde no hay medicamentos, donde cuestiones administrativas, ni siquiera tienen papel de baño. Sí, la misma gente, los mismos empleados tienen su papel de rollo y se hacen cooperacha para poner pues, el papel para la gente que acude a estas instituciones. Hay reciclado de papel, hay un montón de cosas, de medidas de austeridad, una austeridad republicana. Entonces, todo eso hace que el gobierno no está gastando. Entonces, ¿cómo va a generar economía si el mismo gobierno no está gastando? Entonces, esa es otra de las cosas muy importantes que pasan. La otra es la inversión, ¿sí? No hay, si el gobierno no invierte, pues la gente no ve la confianza, entonces tampoco invierte. Tanto hay inversores pues del país como del extranjero, y si no están invirtiendo, si no ven las cosas claras, pues no invierten. Hemos visto cancelaciones de aeropuertos, cancelaciones de muchos proyectos, pero no vemos hacia dónde va el dinero ni cuál es el plan.
Entonces, uno de los principales eh, alicientes para un inversionista, pues bueno, es ver que el gobierno está invirtiendo bien el dinero, entonces eso nos da tranquilidad. Pero otra de las tranquilidades más importantes son las reglas. Si tú en un momento dado dices que así se van a hacer las reglas, pues no hay problema, se siguen. Sí, pero por ejemplo, les doy un caso, por ejemplo, el aeropuerto lo cancelan por corrupción y después de un año después de estar haciendo investigaciones, pues llegaron a la sencilla conclusión de que no fue por corrupción, sino cuestiones técnicas y otras cosas, una sarta de mentiras que no han podido comprobar. Entonces eso le da incertidumbre al país y pues bueno, simplemente no es una crisis monetaria, es una crisis de confianza. Ya no invierto en tu país porque pues imagínate que yo invirtiera 1.000 millones de dólares en tu país y de repente me dices que porque por corrupción, que porque porque eres enemigo del poder, por lo que tú quieras sin tener ninguna prueba, ¿sí? Simplemente cancelas. Entonces, como las reglas no están bien puestas y no estás dispuesto a obedecerla, pues no confío en ti. Entonces, no confío significa no invierto. Si no invierto, no hay empleos. Si no hay empleos, hay crisis. Y si no hay crisis, empieza a aumentar la violencia y una sarta de cosas que se empiezan a pegar intrínseca cuando la gente no tiene trabajo. Otra de las cosas es el decrecimiento del 21%. Dice, por una parte, dice el presidente que es el año donde han estado recaudando más dinero, tiene más contribuyentes y los datos que ellos mismos dan dicen que han bajado los ingresos en un 21%. Entonces esa parte no es un buen indicador, los indicadores los damos, yo creo que el enemigo número uno de este gobierno es precisamente ellos mismos, porque dicen una cosa y publican otra. Entonces el problema es eso, o sea, ¿quién le creemos? ¿Al presidente que está diciendo una cosa o al secretario que está poniendo con datos fidedignos lo que le está pasando en su secretaría? Entonces esa es la parte que empieza de confianza, ¿sí? En cuestión de comercio exterior ha bajado tanto las importaciones como las exportaciones, han bajado en un 25% en lo que va. Esto no se ha visto, no se había visto en 25 años. Entonces, nuestro presidente dice que no pasa nada, pero las estadísticas dicen otro. Entonces, muy seguramente él se saca con los datos de que él tiene otros datos. Yo no sé qué datos porque nadie tiene esos datos. Entonces, hay otra desconfianza. Yo como inversionista extranjero, si ya sé que hay dos datos diferentes, imagínense, hay doble contabilidad en un negocio, pues alguien está haciendo las cosas chuecas. ¿Sí? Entonces, como si el presidente está bien o está mal, o el secretario está bien o está mal. Pero nada más de entrada, si yo sé que hay dos informaciones diferentes, eso significa no me da confianza y no invierto en tu país. Es una recesión. La otra es algo que no se había visto en hace mucho tiempo. Recuerden que siempre hemos estado colgados de la economía de los americanos. Entonces, Estados Unidos está creciendo y México está dejando de crecer. De hecho, el presidente decía este año iba a crecer un 4% y hasta ahorita hemos crecido el 0.04%. O sea, vamos de mal en peor. Esto no es cuestión de echar al gobierno, es la información que está pasando, solamente la analizamos. ¿Sí? La inversión pública, que es del 14 pesos de cada 100 pesos que recibe el gobierno, lo invierte. El problema aquí no se está invirtiendo ni siquiera en cuestiones de mantener las cosas que ya estaban. Simplemente quitó el ingreso y no hay. Él dice que es un ahorro, es cierto, o sea, pues sí, te estás ahorrando mucho dinero, es como el caso de papá, imagínense papá que dice, bueno, y si no comemos, pues nos vamos a ahorrar mucho dinero. Pues sí, se te van a morir de hambre, pero tú te ahorraste mucho dinero. Son ahorros mal concebidos. ¿Sí? Y la otra es que
Este, pues Estados Unidos ha estado creciendo. Su crecimiento de enero a junio es del 3.1%, en México del 0.04%. Entonces prácticamente esto nunca se había visto, esto no está pasando, nos estamos alejando de la bonanza que tiene Estados Unidos porque no estamos haciendo lo que deberíamos de estar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estamos dejando de crecer. Si tú tienes una empresa, si tú tienes un emprendimiento que estás haciendo, bueno, toma las medidas, no es para que te alarmes, ¿sí? Pero sí para que tomes tus precauciones porque no puedes estar haciendo inversiones fuertes ni tomar decisiones cuando se está viniendo una recesión. ¿Qué es una recesión? Dejar de vender, no vas a tener las ventas que vas a tener, entonces eso significa que te vas a quedar con inventarios y te vas a quedar en problemado. Pues trata de hacer un plan B, estarlo ejecutando, ya están las barbas empezándose a remojar, entonces ya las empezaron a cortar, necesitamos ya remojarlas porque pudiera en un momento dado caer en una crisis y perder empleo en mucha gente. Y eso es lo peor que puede pasarle a México y a nosotros como empresarios hacer que la gente pierda su trabajo. Saludos, suscríbete y dale un clic a la campanita para que cada vez que subamos un video, bueno, te podamos explicar alguna cosa, cosas, por ejemplo, sobre el empresariado, sobre cuestiones del fisco, o también tenemos ahí, acuérdense que tenemos una línea ahí especial para pensiones. Entonces suscríbanse, den un clic y bueno, que tengan la mejor de las tardes. Gracias.